Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos en Cristo. Que la gracia y la paz de Dios eh, abunden en sus vidas. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que reina en nuestros corazones en medio de todas las adversidades, esté ahí dándoles paz, fuerza, ánimo y consuelo. Nuestras oraciones son constantes a diario, hermanos, por cada uno de ustedes. Tenemos que orar por la iglesia. He estado orando y pues intercediendo por cada uno de ustedes. Quiero que lo sepan y quiero que también solicitarles que no desmayen en buscar el rostro de Dios en oración. No bajen la guardia, estemos orando fuertemente, porque el Señor, hemos visto su mano de poder en medio de nosotros. Entonces no debemos desmayar. Deseamos ver la mano de Dios que continúe en medio de esta iglesia, y la oración es fundamental para eso. Así pues estoy muy alegre también de poder estar una vez más frente a ustedes por este medio, pero anhelando con todo mi corazón y con todas mis fuerzas que pronto tengamos las condiciones y poder estar juntos todos de nuevo, dándole gloria a Dios, juntos alabando su nombre y pues congregándonos como la Biblia ordena. Estemos orando por eso también. Además, pues invitarles nuevamente a estar activos, no solo viendo la transmisión, sino reaccionando en medio de la transmisión. Sus comentarios son importantes y si usted lo comparte también, porque llega a más personas. Así que si aún no ha compartido la transmisión, le invitamos a que lo haga. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos 6, y vamos a leer 7 versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito Dios, qué buena es tu palabra, fresca para nuestra alma. Te ruego, Dios, que nos guíes, me guíes para exponer tu palabra, Padre, para que sea entendida por todos nosotros. Mientras tu mano poderosa se mueve en medio de tu pueblo y hace lo que tú, Dios mío,
determines en cada vida, en cada corazón, en cada oyente. Revístenos de amor, de humildad, de mansedumbre para exponer tu palabra. Domínanos, Señor, pero también domina a todos los que están del otro lado. Que tu poder y tu gloria sea manifiesta durante la exposición de tu palabra. Para la gloria de Cristo es mi súplica. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Una iglesia organizada y lista para seguir creciendo. Las crisis, las adversidades, los conflictos y un sinfín de cosas que nos generan tensión son realmente grandes oportunidades para depender de Dios y para confiar plenamente en Él, para solicitar su sabiduría y salir avante, llenos de Cristo y victoriosos. Esto también aplica a la iglesia y sus diferentes ministerios. Aquí vamos a ver un caso donde se presenta un conflicto en la iglesia. Los conflictos pueden ser de diversas maneras. En esta ocasión, ya lo veremos, era una queja. Pueden haber también malos entendidos que generen un conflicto. Pueden haber crisis morales a veces que generen un conflicto. Y algunos desacuerdos en cosas menores o en cosas importantes que generen conflictos. Aquí tenemos, como les dije, un ejemplo donde hay un pequeño conflicto en la iglesia. Eso no ha cesado. En la iglesia siempre habrán conflictos, porque quienes conformamos el cuerpo de Cristo, aunque somos almas regeneradas, redimidas, aún nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza carnal, está en nosotros y no hemos llegado a la perfección hasta que tengamos en la resurrección, seamos transformados a un nuevo cuerpo. Mientras el pecado esté en nosotros, en la iglesia, hermanos, habrán malos entendidos, habrán conflictos. Ahora, para un adecuado entendimiento de este texto en el que vamos a meditar hoy, es primordial enumerar algunos elementos de la realidad de la iglesia en este entonces. Porque si uno solo se va al texto y no habla de algunas características de que la iglesia eran muy evidentes para ese entonces, uno puede interpretar el texto de manera inadecuada. Sobre todo, buscarle aplicaciones para el día de hoy de manera inadecuada. Entonces, algunas cosas, tal vez no las vamos a mencionar todas, pero algunas que resaltan en los capítulos anteriores en cuanto a la iglesia. Había recibido el Espíritu Santo. Ya no era una iglesia meramente carnal, sino que era una iglesia, como siempre ha sido, guiada por el Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Oraban de forma incesante. Esta es algo que, hermano, no lo pierda. La oración era fundamental en la iglesia. Los creyentes, aún los nuevos creyentes, entendían esto y para este tiempo, esta era una iglesia que oraba incansablemente, incesantemente. No dejaban de orar y de buscar a diario el rostro de nuestro Dios. En el Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y uno revisa los capítulos anteriores y va a ver una intensidad muy grande en lo que es la oración. Eso es fundamental. Al mismo tiempo, predicaban la palabra valientemente y fielmente. Había oposición, pero la iglesia la predicaba. Eran características de esta iglesia. Una iglesia que en su predicación llamaba al arrepentimiento
Incansablemente estaban llamando a la gente al arrepentimiento. Era una iglesia donde muchos creían. Era una iglesia que estaba creciendo, ya lo vamos a ver. Eran generosos con los necesitados. Confrontaban el pecado. Era una iglesia donde se confrontaba el pecado. Lo hemos visto, entre otras cosas, en los capítulos anteriores. Entonces, esto como contexto es importante, porque muchas veces la iglesia quiere enfrentar conflictos, tomar decisiones, pero, y se los digo, sin oración, sin humildad, sin estar obedeciendo a Dios. Esta iglesia no, enfrentó un conflicto, pero eran guiados por el Espíritu Santo. Entonces, están en este conflicto. Ahora bien, la iglesia no era perfecta en sus inicios, ni el día de hoy lo es. Hay conflictos, hay diferencias, hay quejas, hay malos entendidos, hay cosas que pasan, pero que la iglesia no debe de ignorar. Debe de pedir la sabiduría a Dios para enterarse de los problemas y afrontarlos de manera espiritual. Por eso, hermanos, tocando este tema realmente para mí ha sido una gran meditación. Porque la iglesia es de Cristo y hay que rogarle a Dios que nos dé la sabiduría como a estos hombres, que con qué sabiduría solventaron un problema. Y la iglesia entonces se organizó y continuó lista para seguir creciendo. Bueno, surge un conflicto. Y vamos ahora a entrar al texto. ¿Qué vamos a aprender en este texto y qué notaremos? Uno, que es algo muy evidente, es que la iglesia crecía. Y dos, que hubo un conflicto. También veremos cómo se solventó ese conflicto. Y vamos a ver así muy rápidamente, vamos a ir punto por punto, que hay un liderazgo establecido, que el liderazgo recuerda su prioridad para enfatizar dónde enfocará su esfuerzo y su ministerio, que los 12 organizan mejor la iglesia, que hay requisitos para servir en la iglesia, que oran por estas personas y entonces como resultado que la iglesia está lista y continúa creciendo. Ahora bien, es muy importante y quiero señalarlo. Si ustedes ven en su Biblia, en el capítulo 6, dice el título, elección de los diáconos. La Biblia no se escribió con títulos. No significa tampoco que los títulos no ayudan, son de mucha ayuda. Pero no son inspirados por Dios. Los títulos son como una guía. Hay otras Biblias, yo tuve una que los títulos los cambió y dónde iban incluso. Eh, entonces, son una ayuda. Aquí habla de la elección de los diáconos. El diaconado es un ministerio que está más específicamente explicado en Primera de Timoteo. Aquí, a ellos, a estos 7, realmente no se les llama diáconos. No estoy diciendo que no lo son, pero no se les llama diáconos, aunque van a servir. Entonces, creo yo que realmente lo que veo en ese texto, más que la elección de los diáconos, es ver cómo la iglesia estaba creciendo. Eso presentó un problema. La iglesia se organiza mejor y sigue impulsada para seguir creciendo. Ahora, la iglesia crecía. Lo vemos en 2 versículos. Fíjense bien, en el primer versículo y en el último versículo. Incluso en el versículo anterior, en el capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cómo no iba a crecer la iglesia? En aquellos días, hablando de eso que se está narrando anteriormente, dice, creciera el número de los discípulos. Hoy las iglesias buscan que crezca el número de las personas.
Pero un crecimiento numérico no es un crecimiento verdadero de la iglesia de Cristo. El crecimiento numérico no es que es malo, pero de personas, pero lo que buscamos es un crecimiento en el número de discípulos, es decir, en personas que se arrepienten, que nacen de nuevo, que doblegan su corazón a Cristo y que empiezan a vivir una nueva vida. Eso es lo que estaba experimentando la iglesia. La gente estaba naciendo de nuevo. No eran una persona más, eran un discípulo más. Y estaban aprendiendo a hacer todas estas cosas, a orar, a predicar, a tener un buen testimonio. En Hechos podemos ver que la iglesia empieza con 120 personas, capítulo 1. Capítulo 2 son 3,000 personas. Luego en el capítulo 5 nos dice que ya para ese tiempo eran 5,000 hombres, o sea que eran muchos más. Y incluso podemos ver que aún dice, luego del capítulo 4 dice que era gran número en el capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, había un avivamiento. La iglesia estaba creciendo, no solo en términos de personas que iban a escuchar, sino de discípulos, de gente que realmente estaba siguiendo a Cristo, obedeciendo y arrepintiéndose. Recuerdo en octubre de 2017, bueno, antes de octubre de 2017, algunos días de agosto, de septiembre y algunos días de octubre, en Berea, pues no, creo que al inicio no teníamos ni nombre. Nos reuníamos en la casa de los hermanos Delgado Zúñiga, dos matrimonios, ellos junto conmigo y mi esposa, en una mesa, orando, pidiéndole a Dios sabiduría, humillándonos delante de la presencia de Dios, para la gloria de Cristo. Tuvimos en octubre, a mediados de octubre, el primer culto de la iglesia, que era miércoles de la semana y dijimos, vamos a empezar, y aún no teníamos el lugar donde lo íbamos a hacer. Creo que fue hasta el jueves que se confirmó o viernes, en qué lugar íbamos a tener el primer culto. Dios estaba con nosotros. Y recuerdo que en esa mesa de la casa de nuestros hermanos hicimos una lista de personas, invitamos muchas personas, pero muchas personas. Y algunos atendieron la invitación. De hecho, hicimos una reunión previa al culto, y algunos atendieron, pero para el culto, bueno, la mitad eran niños y, y la mitad éramos adultos, lo recuerdo muy bien. Creo que ese día que predicamos la palabra del Señor, teníamos como 7 o 8 adultos ahí en la iglesia. Yo digo esto porque no podemos desligar que hemos visto el crecimiento numérico y de discípulos en Misión Bautista Berea. En junio de 2019 nos trasladamos de local. Estábamos en un local, hermanos, que cabían inicialmente 40 personas. Nos quedaba inmenso. O sea, era algo muy grande. Pero por la gracia de Dios, Él iba sumando personas y familias. Lo que empezó en una casa con 2 familias, hoy a estas alturas son más de 30 familias para la gloria exclusiva de Cristo. Así hay muchos ejemplos de muchas iglesias alrededor del mundo. No somos los únicos. Y así hay historias de muchas iglesias que han crecido en la sala de una casa, en una comunidad, y hoy han crecido no solo en número, sino en creyentes, en número de discípulos. La iglesia en este momento estaba creciendo.
ese tren, esa ferrocarril iba viento, o ese barco iba viento en popa. Entonces, vemos aquí que la iglesia estaba creciendo, no solo en número de personas, sino en número de discípulos. Porque el crecimiento de personas es a la vista, no es un crecimiento real. El crecimiento de discípulos es un crecimiento espiritual y lógicamente en número. Nosotros como Misión Bautista Berea, buscando una aplicación para nuestra iglesia, anhelamos crecer en número de discípulos. Si usted se ha acercado a la iglesia o ya es parte de esta comunidad y no ha venido al arrepentimiento, es menester que se arrepienta de sus pecados. Sí, nos gusta verle ahí, pero queremos verle como un hijo de Dios dispuesto a someterse a su palabra, a doblegarse a él y participar de este crecimiento espiritual. Entonces, si ustedes se fijan, versículo 1 lo dice, y versículo 7, la iglesia continúa creciendo, y crecía la palabra del Señor en términos espirituales, y el número de los discípulos se multiplicaba, o sea, había crecimiento. Este conflicto, si no se manejaba de forma adecuada, podía bloquear este conflicto, podía bloquear este crecimiento, detenerlo o mermarlo. Pero lo que vamos a ver es que al organizarlo y confrontarlo bien, impulsa a la iglesia para un mayor crecimiento. Porque dificultades en la iglesia, hermanos, siempre habrán. Las hubo. ¿Cuál era el problema? El versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí quiero explicar tres cosas. Y voy a empezar de atrás para adelante. ¿Quiénes eran los griegos y quiénes eran los hebreos? Se refiere a judíos, pero en ese tiempo se les llamaba griegos, ahí en Jerusalén. Recuerden que recién hace unos días había pasado la fiesta de Pentecostés, donde judíos de todas las regiones venían a Judea, a Jerusalén, aunque vivieran en otra patria, por así decirlo. Entonces estaban ahí. Recuerden que siglos atrás los griegos habían conquistado el mundo, prácticamente el mundo conocido, con Alejandro Magno. Entonces, el idioma griego prevaleció y por eso el Nuevo Testamento hasta entonces, aunque ya el imperio que gobernaba era el romano, el idioma griego prevaleció. Entonces, en esas regiones donde vivían judíos, ellos no hablaban arameo, no hablaban hebreo, hablaban griego. Entonces, cuando llegaban a Jerusalén, los que vivían ahí, los judíos que radicaban en la zona, les decían griegos, pero realmente eran judíos. Entonces, aquí no se está refiriendo a personas de otra nacionalidad, sino a judíos, que su idioma materno era el griego. Entonces, para que se entienda el conflicto, habían gente que radicaba en la ciudad y habían otros que venían de fuera. Habían viudas en ambos grupos. Entonces hubo murmuración de los griegos, de los que eran judíos que venían de afuera, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Creo que este detalle es muy importante, porque aquí dice, hubo murmuración. La murmuración no solo es un conflicto, hermano, es un pecado. Pero yo quiero hacer una diferencia aquí cuando la versión que nosotros usamos, que es una traducción, la Reina Valera dice murmuración. Si ustedes se van a Santiago 4, vayan conmigo a Santiago 4 en el capítulo 11. Ahí aparece también la palabra similar, murmuréis. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esto es un pecado, murmurar, hermano, y un pecado grave, grave en la iglesia. Decir algo contra alguien con malas intenciones. La palabra que aquí es murmuréis, que está traducida como murmuréis, no es la misma palabra en el original que allá tradujeron como murmuración. Aquí en Santiago es con una
intención dañina de dañar la imagen de alguien o hacerle daño a alguien con algún mal. Esa murmuración es la de Santiago. Esa la iglesia también debe de confrontarla. No vamos a meditar en esa. La que se menciona aquí es una murmuración que algunas Biblias, no que sean mejores traducciones que la Reina Valera, como algunos quieren decir, pero en ese versículo sí traducen queja. Y realmente lo que pasa es una queja que se expone, no es una murmuración de chisme, es una queja que se expone ante quienes estaban en liderazgo. Vean la diferencia, por favor. Entonces, en este caso no era un chisme, no vayan a pensar ustedes que cuando dice murmuración se está refiriendo a un chisme. Es una queja, son válidas. Alguien puede decir, hey, está pasando esto y esto. Con respeto, bueno, como les digo, era una iglesia que oraba, me imagino que lo hacían con respeto. Era una iglesia que oraba, predicaba, estaba sometida. Era entonces una iglesia que lo hacía con humildad y con amor. Pusieron una queja. Esta queja era que unas viudas, de los que venían de afuera, eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden que vimos en el capítulo 4 que la iglesia era generosa y daban para las necesidades. Entonces estaban ayudando a los necesitados, entre ellas las viudas. Y de hecho la iglesia tiene un compromiso con las viudas. Toda la iglesia toda iglesia evangélica, cristiana, protestante, debería de ayudar. Lógicamente da a qué viudas, la Biblia especifica en algún momento a qué viudas hay que ayudar, como decir, quienes aplican a esta ayuda. Entonces la iglesia distribuía alimentos y las viudas, decían ellos, ¿será que pensaban que las dejaban por último o que les daban menos ración? La Biblia no dice, pero hubo este conflicto. Ahora, en las iglesias hay diferentes conflictos. Berea, nosotros como buscando una aplicación a nuestra iglesia, no estamos exentos. No tenemos una estrellita especial donde no habrán conflictos. Posiblemente habrán quejas. Y esas quejas, es bueno expresarlas para ver si la queja tiene sentido o no tiene sentido, tal vez ocupa un poco más de explicación, o si realmente hay que hacer algo para solventarla. Eso pasa en todas las iglesias. Y nosotros como iglesia es bueno decirles que hemos determinado imitar a la iglesia del primer siglo en ese aspecto. Una queja debe expresarse, algo que por el canal adecuado, con las intenciones adecuadas, no como chisme, no como murmuración, no como queriendo hacer daño a la imagen de alguien, porque eso ya es un pecado grotesco contra la iglesia del Señor. Entonces, ese era el conflicto, amados hermanos. Ahora vamos a ver cómo la iglesia, guiada por Dios, solventa este conflicto. Vemos en el versículo 2 que identificamos en el pasaje claramente que hay un liderazgo definido. No es a lo que cada quien quiera. Hay un liderazgo definido. Claramente dice, entonces los 12 convocaron ese liderazgo, entonces ellos convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces vemos que la iglesia, qué bien que estaba en sumisión a ese liderazgo para poder escucharles. Oraban por ellos, me imagino, para que fueran guiados por Dios y poder guiarles. Ellos dieron las directrices, hermanos. La gente que estrictamente defiende a capa y espada, de manera innegociable, el gobierno únicamente congregacional, piensan que todas las decisiones las tomó la multitud. No. La mayoría de decisiones, en este caso,
las tomó el liderazgo. ¿Cómo qué decisiones? Convocar a la multitud, no atender ellos las mesas, los requisitos, cuáles iban a ser para que alguien sirviera, y designarle a ellos que ellos buscaran a personas con estas características. Porque ellos entendían que ya la iglesia era una iglesia que oraba, era una iglesia que se miraba que eran espirituales. Entonces les podían dar esa tarea. Bueno, ya está todo dentro de los que cumplen estos requisitos, búsquenlo. Es más, no dicen ni voten, a ver quién más, búsquenlos y tráiganlos. Y también definieron cuántos hombres serían. 7. Eso lo define el liderazgo. Si usted lo lee 2, 3 veces, usted va a ver que el liderazgo tomó decisiones y le pasó una al resto. Más que una decisión, les dijo, búsquenlos, tráiganlos, como decir, vaya a buscar algo. Les dio una tarea. Entonces, hay un liderazgo definido, los 12, los apóstoles, hombres hermanos que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Tristemente, muchas iglesias tienen también esto definido, pero los hombres no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que rogar de rodillas a Dios, porque es su iglesia. Y si estamos en una posición donde tomamos decisiones, hermanos, tenemos que temblar al tomar decisiones. Es la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que depender de Él para no dañar a su iglesia, sino aportar para su iglesia, como lo hicieron los apóstoles. Ellos ejercieron su liderazgo. Y cuando alguien está en posición de liderazgo, debe ejercerlo con humildad. Y los que están ahí apoyando ese liderazgo deben también tener humildad de saber que esa persona es una persona puesta por Dios y apoyarle, hermanos. No podemos darle la espalda al liderazgo. Aquí ellos no se la dieron, apoyaron al liderazgo. Estamos viendo lo que pasó aquí. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ahora veremos qué pasa luego de que vemos para solucionar un problema, que hay un liderazgo definido que afronta la situación. Este liderazgo hace algo monumental que la iglesia no lo debe olvidar nunca. Ninguna generación de la iglesia debe olvidarlo. Ellos recuerdan su prioridad y enfatizan dónde van a enfocar su esfuerzo y su ministerio. Van a solventar ese problema, pero le dejan claro a la multitud y le dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense bien que esa fue la misma expresión o similar a la que le dijeron al concilio en Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa misma expresión, esa misma idea de que no es justo, le dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El ministerio que Dios le da a un ministro de la palabra es la palabra y la oración. No significa que no va a hacer otras cosas. Las va a hacer siempre y cuando no desatienda su ministerio. Hay muchas cosas que hacer en una iglesia. Posiblemente los apóstoles estaban atendiendo las mesas, pero hay un adagio popular que no es malo. El que mucho abarca, poco aprieta. Hay situaciones que nos toca. Cuando una iglesia está siendo plantada, nos multiplicamos y estamos en un montón de cosas. Pero a medida la iglesia va creciendo, hay cosas que se van asignando. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ellos definen su prioridad. Hermano, eso es fundamental. En medio del conflicto, ahora, mi prioridad es esta. Y todo ministro de la palabra, aspirante a ministro de la palabra, debe de establecer y de saber cuál es su prioridad. Es muy conocida la historia de Martin Lloyd-Jones.
un predicador, un hombre de Dios. Tenía una virtud especial, un cerebro prodigioso y una exposición dulce y penetrante al alma. Vivió el siglo pasado. La historia de él es peculiar. Su familia, su padre tenía un negocio, sufrieron un incendio, sobrevivieron, quedaron en bancarrota, originarios de Gales, de Cardiff, y se mudaron a Londres después del padre buscando cómo sacar adelante la familia, se mudaron a Londres. Ya este niño era un adolescente y tenía un cerebro prodigioso, de tal manera que se graduó de médico, logró conseguir que lo admitieran en un hospital, y jovencito, 21 años creo, y ya era doctor. Hasta tuvo que esperar un año más por su edad para que le permitieran graduarse. Era tan prominente este muchacho que el doctor de la monarquía británica, el doctor principal, lo contrata y él es su segundo doctor, su asistente. Era una promesa en la medicina, era un cerebro prodigioso, pero Dios lo llamó al ministerio. Y Dios lo llamó al ministerio para ir a una ciudad en Gales, a otra región de donde él era, donde dicen que ahí reinaba la prostitución, el pecado, la inmoralidad, pero él aceptó, llegó ya casado con su esposa, y dicen que eso fue bulla en Londres, los diarios londinenses tomaron nota de eso, se admiraban cómo alguien dejaba esa carrera prominente por ir a un pueblo a predicar la palabra. Entonces dicen que un periodista le preguntó a Martin Lloyd-Jones que expresara cómo Dios lo había llamado y estaba dejando eso para tomar el ministerio, a lo que Martin Lloyd-Jones contestó: yo no he dejado nada, yo lo he recibido todo, porque el honor más grande que Dios puede dar a un hombre es ser portador y exponente de su evangelio. Era un hombre comprometido con la palabra y tuvo problemas al inicio con eso, porque la iglesia quería hacer muchas actividades de emociones y de cosas así, y él dijo: la palabra, vamos con la palabra. Algunos dicen que él empotró el púlpito para que la iglesia entendiera la centralidad de la palabra. Nunca hizo un llamado al púlpito, pero muchos se arrepentían por la exposición de la palabra. El pueblo se volcó a Cristo por la palabra. Este hombre luego continuó su ministerio en Londres. Tenemos sus escritos. Aún en YouTube pueden encontrar mensajes de Martin Lloyd-Jones, poderosos, uno de los mejores predicadores, si puede caber esa expresión, o por lo menos de los más impactantes de los últimos años, si no es que el mejor, o el más impactante, o el que más influencia ha tenido en el último siglo. ¿Qué hizo este hombre? Lo mismo que hicieron los apóstoles: identificar su prioridad en el ministerio, la palabra de Dios. Es triste, no lo digo como un juicio, pero es triste que iglesias no entienden eso. Que algunos miembros de la iglesia no lo entiendan es comprensible, pero que el pastor o los pastores o los ancianos o los líderes no lo entiendan es realmente para llorar. Otras actividades no es que no son importantes, pero la prioridad, el esfuerzo semana a semana de un ministro de la palabra es estudiar la palabra, tener comunión con Cristo para semana a semana exponerla. La iglesia debe orar, todas las generaciones de la iglesia deben orar para que así sean los ministros de la palabra. Para solventar los conflictos, es importante que la iglesia sepa la importancia de la palabra.
Ahí estamos enfocados. Ahí vamos a seguir si Dios lo permite. Ahí estaban los apóstoles y de ellos tomamos su ejemplo. Los ministros deben saber qué es lo que deben hacer y deben de invertir tiempo en la palabra y menos tiempo en otras cosas. Nos toca ver menos televisión. No estoy diciendo que los demás, pero los ministros de la palabra nos toca. Nos toca invertir tiempo en otras cosas porque nuestra prioridad es la palabra. Si un pastor entiende eso, la iglesia lo irá entendiendo con el tiempo. La iglesia y los líderes estaban claros. Eso es lo primero, liderazgo definido, prioridad de su ministerio. Luego los 12 organizan mejor la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron decisiones para solventar. La primera es, no vamos a descuidar nuestra prioridad, vamos a convocar, les vamos a explicar. Me imagino que ellos lo platicaron y dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones. Entonces, ellos establecen que ellos no atenderán directamente este problema. Convocan a la multitud, orientan a la multitud, presentan una solución, dicen qué hay que hacer. Es el liderazgo actuando, hermano. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque el otro punto que vemos es que hay requisitos o hubo requisitos para servir. No era para predicar la palabra. No lo estaban escogiendo para eso. Aunque algunos de ellos fueron predicadores de la palabra. Esteban y Felipe tenemos conocimiento. Pero no los estaban escogiendo para eso. Los estaban escogiendo para servir a las mesas. Que Dios nos perdone como iglesia cuando hemos descuidado algunos requisitos para que la gente sirva. Pero si usted está sirviendo a Cristo, vea estos requisitos como una exhortación para volcar su vida y poder ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si es de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, será una persona humilde, que entenderá, comprenderá, dócil. Entonces, hay requisitos. Así debe ser también en nuestros días. Algunos requisitos para algunas cosas. Esto no nos convierte en legalistas. Esto nos convierte en bíblicos. Aquí está. Y usted lo ve luego cuando realmente sí se explica lo que son los diáconos, hay requisitos. Ancianos o pastores, hay requisitos. Que la Biblia los da. Entonces, de buen testimonio. ¿Qué entendemos por buen testimonio? Pues nosotros lo hemos explicado en múltiples ocasiones. En su casa tienen que poder, con todo y que conocen, en nuestra casa conocen nuestros peores defectos, pero con todo y eso, la gente, nuestros hijos, nuestro cónyuge, los demás, deben de dar testimonio de que realmente somos cristianos. En nuestro trabajo también, en nuestro vecindario también, en la iglesia también. Hay un testimonio de que somos hijos de Dios. Llenos del Espíritu Santo no se puede lograr alcanzar la llenura del Espíritu Santo sin una comunión diaria y constante con Dios a través de la lectura de su palabra, de la meditación de su palabra y del tiempo de oración. En Misión Bautista Berea estamos comprometidos para que los que somos parte de esta iglesia tengamos una vida activa diaria de oración y de lectura de la palabra. Les estimulamos a eso, les impulsamos a eso por medio de los diferentes ministerios, en las diferentes actividades. No seamos renuentes, participemos. Va a ser para provecho de nuestras almas. Porque solo con la palabra y con la oración podremos ser llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría, que sepan qué es lo que van a hacer. Poner la persona en el lugar adecuado. Personas diligentes, en este caso, para atender las mesas, para esa tarea.
Así cada tanto la iglesia se tiene que ir organizando. Dice Miguel Núñez en un buen libro que él escribió, Una iglesia conforme al corazón de Dios, que la iglesia debe evaluar su estructura, su organización a medida que va creciendo. Porque no es lo mismo, hermanos, la iglesia de Capitol Hill en Washington, de Mark Dever, la estructura, o la de John Piper en Minnesota, a la que vamos a tener nosotros. Es totalmente diferente. No podemos agarrar la estructura y ponerla aquí. Es la iglesia la que va a ir viendo con los lineamientos bíblicos cómo debe de estar organizada. La organización es buena, es importante y es agradable a los ojos de Dios. Claro que sí. Entonces, hay requisitos. Bueno, entonces diríamos, pero tengo tantos defectos, sí, pero si usted está teniendo comunión con Dios, su testimonio ya es notorio a muchos de que usted es un hijo de Dios, está adquiriendo sabiduría, usted está en el camino. Usted está en el camino y puede servirle al Señor y va a ir creciendo en estas cosas y Dios le va a ir usando. Luego vemos los nombres. Quiero hacer mención especial de dos de ellos. Esteban es el primero y se nos da dos características más de él. O se nos enumera por lo menos de él. De él y de Nicolás se nos dicen a la descripción. De Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. El capítulo 7 trata de un discurso de Esteban. Vamos a estar varias semanas, van a ver qué hombre poderoso en la palabra. Es el mismo. No fue escogido no fue aquí buscado, perdón, para eso, pero Dios también le concedió el don de predicación de la palabra. Felipe, en el capítulo 7, ustedes van a poder ver, si ustedes dan vuelta, perdón, en el capítulo 8, en el versículo 4 en adelante y el versículo 26 se refiere a este Felipe, el que fue allá a encontrarse a predicar a Samaria y el que fue allá a enseñarle la palabra a un etíope. Entonces, ellos son los dos primeros, son los de los que tenemos más información en el resto de la Biblia. Luego hay otros. Si le gustan estos nombres, hermanos, están a la orden ahí para que usted los use. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y el último Nicolás, prosélito de Antioquía. Este es un dato importante. Los nombres de ellos, ¿por qué son importantes? Porque por historia sabemos que los nombres son griegos. Y si vamos al conflicto, ¿quiénes eran los que estaban quejándose? Los griegos. Contra los que venían de lugares contra los hebreos. Entonces la determinación, yo creo que se nota un poco humildad de los hebreos, a pesar de que se estaban quejando de ellos ceden esos siete espacios, bueno, para que ellos estén tranquilos, que los 7 sean de ellos. Incluso ponen a uno que se llama Nicolás, prosélito de Antioquía. Un prosélito no era un judío de sangre, era un no judío que pasaba por un proceso, entre ellos circuncidarse, incluso bautizarse, y ya era un prosélito, un seguidor del judaísmo aceptado, pero no por su descendencia, sino por haber hecho ese ritual o ese paso. Entre ellos es Nicolás. Entonces, ahí están los 7. Y muchos los conocen como diáconos, aunque en este texto a ellos no se les llama diáconos. Están para servir, que significa, eso es la palabra, diácono es servicio, es para servir. Pero no se les llama así, pero sí aplicaría en un estudio integral de toda la Biblia, aplicaría llamarles diáconos por lo que estaban haciendo. ¿Qué hicieron? Los presentaron ante los apóstoles y, como les digo, era una iglesia con criterio, con vida espiritual, porque los apóstoles no pusieron objeción. Ellos podían poner objeción y decir, de los 7 que traen, hay 2 que no cumplen. Entonces, no, por mucho que sean populares, buena gente, bonachones, amables, no pueden estar. No, todos cumplían los requisitos. Entonces, presentaron a los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Me alegró mucho cuando leí esto. Me alegró mucho porque para la gloria de Dios era una práctica que veníamos haciendo. No sé si ustedes recuerdan. Este año empezamos esa práctica, orar por los ministerios.
Y no hemos terminado, pero el ministerio en el culto pasaba, de todo el ministerio de damas, mayordomía y así, y orábamos por ellos. Qué bonito, ¿no? Saber que a veces hay cosas en la iglesia que uno dice, wow, nosotros estábamos haciendo esto para la gloria de Cristo. Ellos oraron, les impusieron las manos y oraron. La práctica de la oración por los ministerios de otros es una práctica que no debe perder la iglesia. Usted debe orar. Si usted es parte de un ministerio, usted debe orar por ese ministerio, por las personas que trabajan con usted y por los demás ministerios. Y todos debemos orar. Es una responsabilidad de todos. Entonces, oraron. No perdamos, iglesia, el hábito de la oración. Ahora, como resultado de esta solución, ¿cuál fue la solución? Hay un liderazgo que sale y enfrenta el conflicto. Ese liderazgo establece cuál es su prioridad. Ese liderazgo organiza adecuadamente a la iglesia, pone requisitos para cubrir esas plazas, por así decirlo, que ellos habían determinado y oran. La oración no va despegada nunca de lo que hacemos y tiene un resultado maravilloso. Versículo 7. Ha sido un pasaje realmente que fácil de digerir, creo, para todos, ¿no? Crecía la palabra del Señor. Empezaron creciendo y a veces el crecimiento trae conflictos, porque hay más gente. Pero si lo manejamos en el espíritu, va a dejar a una iglesia o un ministerio listo para seguir creciendo, como en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. No solo el número, hermanos, la palabra es central y en esta iglesia, para la gloria de Dios, hemos determinado que sea central. He estado monitoreando a la escuela dominical, hermano, qué enseñanza más preciosa. Los niños desde temprana edad están aprendiendo la palabra de Dios, central en el ministerio. Damas, jóvenes, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es central en nuestras actividades. Y también lo era en el tiempo de esta iglesia, la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Crecía la palabra de Dios, el hambre por esa palabra, el conocimiento de Dios a través de su palabra, y por lo tanto el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia evangélica de Honduras es numerosa, hermano. Hay muchas iglesias. Le oramos a Dios por un avivamiento en nuestra patria, en nuestra ciudad. Dios, con su soberana gracia, que determine a qué iglesias Él usará, si así nos concede, para ese avivamiento que le suplicamos. Nos encantaría que nosotros fuésemos parte de Él. Pero que sea la voluntad de Dios. Nosotros concentrémonos en predicar la palabra. Si Dios determina que la iglesia crezca, seamos dependientes de Dios para organizarnos y que la iglesia siga creciendo. Bendito sea el Señor. En el caso de Berea, eso me ayudó. Lo he citado muchas veces porque en mi meditación me vino mucho el Berea, que es la experiencia reciente que tenemos. Cuando nos pasamos al Hotel Florencia, el trato era para un salón de 50, pero aún sabíamos que no llegaban 50, con todos los niños. Pero creo que pasaron 3 domingos y ya, gracias a Dios, el salón es de 50, pero ya por experiencia bien apretados caben hasta como 90. Dios ha concedido algún crecimiento en medio de nosotros. Debemos de siempre darle la gloria a Dios por eso, porque lo ha concedido a través de diferentes ministerios, de niños, de damas, de jóvenes, de hombres, de matrimonios. Pero que Dios nos concede humildad para entender que eso es de Él. La iglesia es de Él. Y si Él le concede crecimiento es porque Él así lo ha determinado. No queremos solo un crecimiento numérico de discípulos.
Y si Dios está concediendo arrepentimiento, sé que muchos ya estaban dispuestos sus corazones para bautizarse y lo vamos a retomar cuando volvamos. Yo creo que si entre más nos apegamos a la Biblia, Dios concederá los deseos de nuestro corazón. Tenemos que estar listos y humildes. Conflictos vendrán, amada iglesia. No los queremos. Ya los han habido. Pero que Dios nos dé sabiduría a ustedes, a su servidor, a todos, para afrontarlos con humildad de rodillas. Si somos parte de un conflicto, tener la humildad para poder ser dócil y abonar para la solución del mismo. Si tenemos quejas, como en el caso de los aquí, expresarlas por el canal adecuado, de la forma adecuada, habiendo orado adecuadamente. Siempre habrá conflictos cuando hay crecimiento. Si la iglesia está cimentada en la palabra, saldrá avante y victoriosa y lista para seguir creciendo espiritualmente y en el número de sus discípulos. Qué bien que la iglesia identifica siempre su prioridad en la palabra. Siempre vamos a predicar la palabra. Siempre vamos a predicar el mensaje central de la palabra en medio de los conflictos. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, siendo nuestro sustituto, dando la ofrenda para reconciliarnos con el Padre, su vida misma. Ahí nos perdonó, fue sepultado y resucitó. En eso es que ellos insistían, en el mensaje de la palabra. En eso insistiremos nosotros, si Dios nos lo concede, si Dios nos guía y para su gloria. Amada iglesia, este es el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, por estas meditaciones que tú nos traes por medio de los diferentes textos. Guíanos como iglesia, danos la humildad, Padre, de ir a tu palabra. Danos el discernimiento para saber qué tenemos que hacer cuando tú nos traes estos textos para meditación. Algo nos quieres decir. Afina nuestro oído y haz que en nuestro corazón haya humildad para abonar al crecimiento, a la convivencia de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos pronto para una oración final y bueno, anunciarles que tengo una excelente noticia para el domingo 30 de agosto. Tenemos un invitado a predicar desde Portugal. Nos va a predicar en español. Es un hondureño a quien amo mucho y está de misionero allá. Mi amado hermano Andrés Torres, un siervo del Dios Altísimo, así que estoy muy emocionado por eso y para mí será de mucha edificación y estoy orando y sé que así lo será para ustedes. Hay más anuncios que vienen adelante. Que el Señor les bendiga.